Ella se endeudaba irresponsablemente, la esposa. Su esposo le cancelaba las deudas y ella volvía a endeudarse. El ciclo se repitió muchas veces hasta que el esposo se cansó y decidió divorciarse de ella. No soportaba más vivir bajo este ciclo de vida, de deudas, saldar deudas, volver a pagar deudas, volver a meterte en deudas. Se cansó y luego de unos años de ese ritmo de vida, el matrimonio se deterioró, comenzaron los pleitos y terminaron en divorcio. Tenían 2 hijos, uno de 5 años y otro de 8 meses. Ella se resistió inicialmente al divorcio, pero terminó por aceptarlo. Un día, luego que ya están divorciados, luego de varios meses, ella ideó un plan. Invitó a su ex esposo a una cena en la casa de ella. Lo sedujo, lo convenció para que fueran a la casa y mientras los niños estaban dormidos, cada uno en su propio cuarto, ella drogó al que había sido su esposo. Luego que el hombre se durmió, ella llamó por teléfono a su mamá y le dijo lo siguiente, presten atención a este detalle. Madre, he tomado la decisión de suicidarme y de llevarme a mi ex esposo y mis hijos conmigo. Te llamo para que vengas a recoger los cuerpos. Tomo esta decisión porque es la única forma en la que podemos estar juntos. Adiós. Y luego consumó su acto. Le quitó la vida a su esposo, le quitó la vida a sus 2 hijos y posteriormente a ella misma. Pero noten en medio de lo dramático y lo triste de esta experiencia familiar, es como todo se va desarrollando poco a poco. Comenzó con el mal manejo de las finanzas, que desencadenó en un problema matrimonial, porque luego el uno se molestaba con el otro por la forma en la que se manejaba la plata. Posteriormente, al no arreglarse el tema matrimonial, se enreda un poquito más el asunto y se termina convirtiendo en un divorcio que afecta a 2 niños. Posteriormente, la mujer no acepta el estar divorciada y entra en un estado depresivo, donde ella necesita estar una vez más o sentirse una vez más en familia. No acepta la idea de estar divorciada e idea este plan, que acaba no solamente con la vida de sus hijos y la de su ex esposo, sino con la de ella misma. Y me llevó a reflexionar la siguiente: las decisiones y acciones que estás tomando hoy te pueden estar enredando la vida. E insisto, lo más peligroso es que no nos estamos dando cuenta. Salomón escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículo 6, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. En otra versión se dice de esta manera: camina a la perdición y no lo sabe. Es una descripción que a veces nos cae muy bien a algunos de nosotros. No solamente es peligroso que estemos caminando por un sendero equivocado. Lo más peligroso de caminar en un sendero equivocado es que no nos enteremos de que es un camino equivocado. Y para comenzar a desarrollar el mensaje me hice una pregunta: ¿por qué nos enredamos la vida los seres humanos? ¿Por qué? Y aquí está la primera de 2 razones que le quiero compartir en esta mañana. La primera es la siguiente: ignoramos el manual de vida. Y quiero tomar un ejemplo clásico, el caso de Salomón. Salomón, cuando llegó a ser rey, el tercer rey en la historia de Israel, él tenía de antemano ciertas reglas que como monarca él tenía que cumplir. Habían cosas que no estaban sujetas a discusión, cosas que no se podían negociar y que él como rey tenía que cumplir. En el libro de Deuteronomio, por favor vaya a su Biblia y acompáñenme en esta lectura. En Deuteronomio 17, versículo 16 en adelante se describe cuáles tendrían que ser
las cosas que tiene que tomar en cuenta seriamente todo monarca. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá, número 2, tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Ahora, les recuerdo lo siguiente, esto se escribió cientos de años antes que Salomón asumiera el trono. Es decir, estas ya eran reglas viejas que probablemente, con toda seguridad, Salomón debió haber conocido como todo hombre educado, como todo hombre bien formado en las leyes del Señor. Verso 18. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Se está refiriendo a las leyes del Señor. Eso es lo que tendría que tener una copia a mano. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. No era opción no leer el manual. Uno se desvía cuando deja de perder de vista el manual de la vida. Yo me comienzo a desviar cuando olvido cómo tendría que vivir, cómo tendría que tomar decisiones. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Noten esto, el manual de vida impide no solamente los errores de gran envergadura, impide los errores pequeños, en los más mínimos detalles. De esos nos pudiéramos salvar si tan solo alineamos nuestra vida, nuestro corazón al manual de vida, al manual de conducta que todos tenemos. Porque el gran problema de nuestra sociedad, mis estimados, no es la ignorancia de ciertas cosas que nos pueden beneficiar, sino la capacidad que tenemos de ignorarlos voluntariamente. Decidimos voluntariamente ignorar principios que sabemos que tenemos que cometer, que tenemos que hacer, que tenemos que ejecutar. ¿Cuántos de nosotros, no levante su mano, cuántos de nosotros saben que no es correcto mentir? No es bueno mentir. No es bueno chismear, no es bueno ultrajar, codiciar, no es bueno, por supuesto, robar. Son cosas elementales. Y alguien dirá, pastor, está haciendo, pareciera una escuela para niños. Pero noten que muchos de nuestros problemas tienen que ver con la violación a principios elementales. Ignoramos el manual de conducta, ignoramos el manual de fe, lo ignoramos. Esa es la primera razón. La segunda razón, observa en pantalla. Esta es igual de importante, mantener una vida en secreto. Nos enredamos muchísimo cuando comenzamos a permitir tener una doble cara, una doble imagen. El Alberto que les predica, el Alberto que se puede poner delante de ustedes a tratar de compartirle un mensaje, y el Alberto que tiene una vida oculta en su casa. El Alberto que maneja otra vida, que no es el cristiano, que no es el que intenta agradar al Señor, que no es el que intenta dar una imagen X o Y. Es el Alberto que Dios y yo conocemos. Es desgastante mantener una doble vida. Es desgastante mantener una vida en oculto. Al comienzo puede parecer que funciona. Al comienzo nos las ingeniamos para tratar de dar una imagen de devoción, de piedad, de alguien espiritual, de alguien comprometido, y a la vez mantener una vida oculta de pornografía, una vida oculta de adulterio, una vida oculta de robo, una vida oculta de enojo, de ira, de odio. Dar una imagen tranquila, pero por un lado, pero por otro tener otra. Es desgastante. Hay un episodio bíblico que es bastante triste. Precisamente ilustra esto que les estoy compartiendo. Vaya por favor al libro de Josué capítulo 6.
versículo 18. Me refiero a la vida de un individuo llamado Acán. Acán era un soldado de Israel en el tiempo en el que Dios le ordenó a Josué conquistar las tierras que él les había entregado por promesa a los israelitas. Josué, como todo líder, toma un equipo de soldados para conquistar la primera ciudad importante. Ustedes recordarán la historia, Jericó. Antes de la conquista de esa ciudad, Dios le dio una advertencia al pueblo de Israel. Observen por favor la advertencia. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción. Pues de lo contrario, pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. El Señor les dijo, no toquen. Algunas cosas no se van a tocar, no las toquen. No guarden nada para ustedes. Ustedes conocen el episodio bíblico. Luego Israel da algunas vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, los muros caen, ellos conquistan la ciudad, pero sucedió algo. Capítulo 7, versículo 1. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. ¿Saben qué pasó? Luego que conquistan Jericó, continúan con la ciudad de Jai, una ciudad pequeña. En comparación a Jericó, detallito, algo que ni siquiera ameritaba un gran ejército. De hecho, ellos mismos dijeron, con 2,000, 3,000 hombres conquistamos esta ciudad. Pero esos 2,000, 3,000 hombres fueron literalmente destruidos por los habitantes de Jai. Y entonces Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Ustedes no van a vencer hasta que no saquen al anatema que hay dentro de ustedes. Hay algo oculto dentro del pueblo de Israel. Y mientras eso oculto no salga a la luz, no van a lograr disfrutar las victorias que yo tengo prometidas para ustedes. Y noten por favor este detalle. Versículo 19 del capítulo 7 de Josué. Josué entonces le dijo a Acán, cuando finalmente descubren que Acán era el hombre que estaba ocultando algo: hijo mío, da gloria al Dios de Israel y haz tu confesión. Dime lo que has hecho. Acán le contestó, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Vi un hermoso manto importado de Babilonia, casi 2,5 kilos de plata y una barra de oro como de 600 gramos. Sentí tanto deseo de poseer todo aquello que lo tomé y ¿qué? Lo escondí. Noten esto, qué difícil. Te gusta algo, sentís placer con eso, pero como sabes que es malo, porque es prohibido, decidís esconderlo. Qué curioso, ¿verdad? Sigue siendo el mismo modus operandi en nosotros cada vez que sabemos que hay cosas que no son correctas, que nos causan placer y que decidimos, por lo tanto, ocultarlas. Hoy se le llama mentira, se le llama adulterio, inmoralidad sexual, robo. Personas que tienen incluso hasta otra familia y la mantienen en oculto. Y que se van dando cuenta que con el pasar de los años es desgastante mantener ese secreto. Lo oculto se vuelve muy desgastante. Miren lo que sucedió, sí. Y lo escondí en la tierra debajo de mi tienda. Ahí están. Y la plata está debajo de todo. Hay muchas cosas que detrás o no detrás, que debajo de toda esta apariencia que uno puede tener, hay cosas ahí que uno está escondiendo. Debajo de todo esto, debajo de toda esta apariencia de ser piadoso y cristiano, hay cosas que probablemente estamos escondiendo y que si no lo sacamos a luz nos va a enredar mi vida, nuestra vida, pero no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Miren el caso de Acán, versículo 24. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía.
Ahí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía está ahí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Una vida en secreto no solamente destruyó su vida, destruyó la de su familia. ¿Cómo nos enredamos la vida? Ocultando cosas. Es preferible enfrentar las consecuencias de revelar o sacar a luz cosas que estamos haciendo mal a vivir las consecuencias de ser descubiertos. Porque es más probable que encontremos gracia y misericordia. Es mucho más probable. El temor nos lleva a mantener oculto siempre lo que estamos viviendo. Pero eso solo sucede cuando no conocemos a un Dios de gracia y a un Dios de amor, que de todas formas ya nos conoce. Y como les dije hace algún tiempo, Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser, pero me ama tanto que no está dispuesto a dejarme igual. Dios me ama tal y como yo soy, con mis lados oscuros y mis lados brillantes, con mis áreas grises, con mis virtudes y con mis defectos. No por cómo debería de ser, pero me ama tanto que no me va a dejar igual, porque su amor cambia, su amor transforma. Por amor es que quiere que nos vaya bien, por amor es que quiere que soltemos todo lo que tenemos amarrado, todo lo que nos tiene enredado. Eso es lo que nos va a permitir desenredar la vida poco a poco. Permítame darle algunas recomendaciones bien prácticas acerca de cómo desenredarnos la vida. En términos muy prácticos, esta lista no es exhaustiva, lo que le voy a compartir, hay muchas más cosas, pero considérelo. Número 1, lea la Biblia. Insisto, esto parece de escuela dominical, pero todos necesitamos recordar esto. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de no leer la Biblia. Y cuando hablo de leer, no me refiero a leer la Biblia como leer el periódico. Me refiero a leer la Biblia como alguien que va buscando lo que Dios está queriendo decirme a mí, para que yo comience a agradarle a Él. Es leer la Biblia no de forma religiosa, sino entender que la Biblia es una carta de amor enviada por Dios para mí, para que yo entienda cómo lo puedo agradar a Él y de esa manera caminar recto y evitarme los enredos de la vida. Leer la Biblia. Dice Proverbios 4:19, pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Uno no sabe con qué tropieza cuando no lee lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué le digo esto? Mire lo que dice el Salmo 119, el famoso versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera. No camino en oscuridad cuando la palabra vive en mí. No camino en oscuridad, no voy en tinieblas cuando la palabra cobra vida en mí. Segundo consejo, controlemos la ira, porque aunque no nos demos cuenta, el enojo nos mete en enredos, nos hace decir cosas que luego nos vamos a arrepentir y que luego va a enredar nuestra relación con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos, con un jefe o con un compañero de trabajo. Por ejemplo, Proverbios 17:14 nos enseña que el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde. Tercer consejo, controlemos la lengua. Porque la lengua, cuando no tenemos dominio de ella, decía el apóstol Santiago, básicamente enciende un infierno en nosotros. Nos mete a problemas enormes. Número 4, evitemos las contiendas, los pleitos, las peleas, pelearnos por cualquier tontería. Con el pasar de los años, tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. Con el pasar del tiempo, tenemos que aprender que hay pleitos que no valen la pena construir.
Que hay discusiones que fácilmente las pudimos haber evitado de haber tenido una mentalidad madura y entendida de que ese pleito, por muy tonto que sea la razón, va a desencadenar un problema en mi relación, en el matrimonio, con mis hijos, con mi jefe, con quien sea, y que no valdría la pena la razón después de todo. Por eso me gusta lo que dice Proverbios 23, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio que se enredará en ellas. Y número 5, sea fiel. Y especialmente cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio. Salomón enseñó esto: ¿por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? En el capítulo 23, verso 27 dice, no hay nada más angustioso que ¿qué? Que enredarse con la mujer infiel. Pudiéramos tener muchos más consejos, pero meditemos en cada uno de estos. Si yo aprendiera únicamente el primer consejo, leer la Biblia, meditar en ella y practicarla, ¿cuántos enredos nos evitaríamos? ¿En cuántas deudas no estaríamos metidos? ¿Cómo estaría la relación con nuestra esposa o con nuestros hijos? ¿Sabe? Con el pasar de los años uno se va fijando en la cantidad de personas que por ejemplo, se casan con la persona equivocada porque no le consultaron a Dios. Con el pasar del tiempo, la vida se les convierte en un calvario. Comienzan a tomar decisiones equivocadas en el área financiera. El estrés de las deudas les lleva a enfermarse. La enfermedad lo hace venir a buscar a Dios en una iglesia. Vienen a la iglesia y se dan cuenta que hay un montón de gente fallada, que hay de los buenos y están de los otros también. Y se enojan porque lamentablemente se toparon con nosotros. Se dan cuenta que en la iglesia hay gente que no vive como debería de vivir, que hay hipócritas, que hay gente errada, todos de hecho. Y entonces se enojan con alguien y deciden irse de la iglesia. Se enojan con Dios luego porque tampoco están conformes con ninguna iglesia. La vida los golpea una vez más y regresan a la iglesia con el pasar del tiempo. Vienen a buscar de Dios, pero ahora no saben qué arreglar. Si su matrimonio, si sus finanzas, si su salud, si su relación con las personas, si su relación con Dios. Porque están tan enredados que ya no saben ni por dónde arrancar. ¿No les ha pasado que sucede mucho eso con personas que nosotros conocemos o tal vez nosotros mismos? Salomón dijo, Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Nosotros mismos enredamos la vida y nos terminamos por enojar. Me encanta lo que dijo el profeta Jeremías. Se oye un clamor en las alturas. Jeremías 3, versículo 21. Son el llanto y los ruegos de los hijos de Israel. ¿Saben qué? Cuando uno tiene la vida enredada, llega a un punto donde hace esto. ¿Saben por qué les digo que me encanta? No por el tema del enredo de la gente, sino porque ese enredo me tiene que llevar a humillarme para buscar la misericordia del Señor. Mucha gente de tantos golpes de la vida se terminan vacunando en contra de Dios porque sienten que ya Dios ni siquiera se interesa en desenredarle su vida, porque sienten que tienen tantos problemas que no saben dónde comenzar, porque han torcido su camino y se han olvidado del Señor su Dios. Aquí está una promesa extraordinaria, Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Todavía me queda a mí la pregunta, pero ¿cómo, Señor? Yo creo eso, que tú vas a venir delante de mí cuando yo esté ya, cuando me sienta miserable, cuando me sienta destruido, cuando sienta que mi vida está tan enredada que no sé ni por dónde comenzar a desenredar.
Y cuando vengo a la iglesia y escucho, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Pero ¿cómo? ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo arranco? Y permítame darle el consejo más importante. Si quizás esta es su experiencia, el enredo. Ezequiel 18, versículo 30, y con esto voy cerrando. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Permítame personificarlo. ¿Por qué habrías de enredarte más la vida, Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué te va a enredar más la vida? ¿Por qué decides irte de la iglesia porque sentís que no avanzás en ningún área de tu vida? ¿Y qué te hace pensar que al irte de la iglesia, separarte de Dios, las cosas se van a arreglar? Eso es como pensar, estoy tan enfermo que mejor me salgo del hospital porque ya no me sané. Es el lugar idóneo para recibir lo que se necesita. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. ¿Sabe cómo comienza a desenredarse nuestra vida? Cuando nos arrepentimos y reconocemos que todos nuestros enredos se deben a una vida de desobediencia y de rebeldía al Señor. Porque como les dije hace poco, nos enredamos en nuestra propia necedad, porque ignoramos el manual de vida, porque mantenemos una vida en lo secreto, en lo oculto, y se nos enreda la existencia. Entonces, ¿cómo comienzo a desenredarlo? Reconociéndole al Señor, metido la pata, y reconozco, Señor, que yo decía que era una cosa, pero en realidad esta era mi realidad. Yo llegaba a la iglesia, levantaba mis manos, cantaba al Señor, pero llegaba a la casa y las mismas manos yo levantaba, pero para golpear la dignidad de mi esposa, para herir el alma de mis hijos. Y me doy cuenta que esos detalles son los que me enredan la vida. ¿Y qué detalles? Cuando no reconozco que yo mismo, por mis pecados, me estoy destruyendo. No permitas que tus pecados te destruyan. Cambia el rumbo y vive.